Voy a pedirles que abran su Biblia en el capítulo número 2 de la carta que escribió Juan, el Apocalipsis, el libro de Revelaciones. En el capítulo 2, versos 9 y 10 vamos a leer en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Nuevamente el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios, hablándole a la iglesia. Ahorita ustedes que no estuvieron la semana pasada, le voy a dar una pequeña introducción de 3 minutos para que usted pueda conectar la semana pasada con hoy y saber por qué estamos hablando esto. Amén. Entonces en el verso número 9 dice la palabra de nuestro Señor y Dios así de esta manera. Lo repito, Apocalipsis o Revelaciones, el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo número 2 y verso 9 y verso número 10, dice esto, amén. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, es el mero último, amén. Revelations is the last book of the Bible, amén. The very last, there is no other one. Amén. Vamos a leerlo entonces en el nombre del Señor. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y seréis obviamente atormentados, amedrentados, seréis probados. Vas a tener esa tribulación. Pero la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alguien dígale, Señor, gracias porque he podido cantar. He podido manifestar delante de ti mi fidelidad. He venido, Señor mi Dios, para escuchar tu palabra y ser bendecidos con ella. Te ruego en esta hora, Dios glorioso, maravilloso, santo y bendito, que por el poder y la gloria de tu Santo Espíritu, Señor mi Dios, me hables y que así glorifiques tú tu maravilloso nombre, el nombre precioso y santo de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Gracias, hermano Nelson. La semana pasada el título de mi predicación fue El carácter de la iglesia de Éfeso. Hoy obviamente el título es, o lo que vamos a ver, el carácter de la iglesia de Esmirna. Yo le decía a los hermanos la semana pasada, para usted que no estuvo aquí, que tal vez no miró la prédica en online o en las plataformas que tiene la iglesia, yo le decía a los hermanos que Juan, obviamente, Dios nuestro Señor lo habló para que Él mandara una carta a las 7 iglesias que estaban y están obviamente ubicadas en Asia Menor. Estas iglesias, obviamente, a quienes se dirigió la carta personalmente era al ángel de la iglesia, o sea, al pastor de cada iglesia. Y todas ellas, obviamente, corresponden en los nombres a las iglesias que son mencionadas. Decía yo la semana pasada que la primera carta fue enviada a la iglesia de Éfeso. La segunda carta obviamente fue enviada a la iglesia de Esmirna. Y así, ¿verdad? En esa secuencia, después a la iglesia de Pérgamo, Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y por último a la iglesia de Laodicea. Todas estas iglesias que están obviamente en la Biblia, en la palabra de Dios, todas estas iglesias son iglesias que ahora simple y sencillamente representan las iglesias que hoy militan. O sea, tenemos que entender que estas representan a toda la iglesia desde aquel día hasta el presente que han surgido, que son obviamente iglesias subsiguientes, ¿verdad? Que han venido en la historia y que existen hasta el día de hoy. Quiere decir entonces que lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, las iglesias de aquel entonces que tenían obviamente el carácter que ellos tenían, hoy en día yo no escatimo en poco que hoy hay iglesias que tienen exactamente ese carácter. ¿Y qué es el propósito mío al predicar un mensaje como esto? Que esta iglesia no tenga ese carácter malo. Que obviamente obre por lo bueno, que haga algo para que su vida sea bendecida. Como hay iglesias aquí obviamente que en la cualidad que tenían se les dio alabanza, se les dijo cosas bonitas como a la iglesia de Sardis y a la iglesia de Laodicea.
Pero también obviamente hay unas iglesias a las cuales se les censuró, como en esta ocasión a la iglesia de Esmirna y a la iglesia obviamente de la Odisea. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, de que nosotros no queremos la censura de Dios. Nosotros queremos que nuestra vida sea obviamente una bendición. Insisto, parece que me equivoqué aquí, parece que no leí bien, pero una alabanza a las buenas cualidades, obviamente, con la excepción de Sardis y de la Odisea. Ese era el asunto. Y para la iglesia, obviamente, que no se le censuró nada, era la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Pero lo que nosotros hoy queremos ver, obviamente, que nosotros al leer esto, al darnos cuenta de todo esto que nuestro Señor y nuestro Dios dejó escrito en su palabra, es para que nosotros evitemos el daño. Yo decía la semana pasada que en 1 Corintios 10, en el verso 6 y en el verso número 11, hay una clara advertencia para que nosotros no codiciemos como la gente del pasado codició y fallaron, para que no hagamos como ellos hicieron y fracasaron. Entonces quiere decir que vamos a tomar lo bueno, vamos a tener lo de Dios. ¿Para qué? Porque ya tenemos ejemplo de quién fue bendecido y quién no fue bendecido en el pasado. Es como ahorita. ¿No sería una ironía querer inventar la rueda? Claro, ya está inventada. Ya sabemos que es circular, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que hay eso. Entonces nosotros vamos a tomar lo que ya está en la palabra, que fue de bendición para unos, para que eso bendiga obviamente nuestras vidas. Ahora, ¿qué quiero hacer yo con este mensaje? También, como dije la semana pasada, yo quiero hablarles que en el carácter de las iglesias quiero abarcar cuando menos tres cosas. Quiero abarcar lo que es el asunto o el concepto histórico, el pastoral y el práctico. ¿Por qué el histórico? Porque tenemos que probar en la palabra de Dios, en la historia, lo que fue, lo que se dijo, lo que se hizo, lo que Dios aprobó y lo que Dios desaprobó. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos solamente lo que Dios aprueba y evitemos hacer lo que Dios desaprueba. Por eso tenemos que enfocarnos en el concepto obviamente histórico. ¿Por qué en el pastoral? Porque en el pastoral mi misión es de que usted entienda. Yo hoy le estoy enseñando qué es lo que no se puede hacer. ¿Cuál es el consejo mío para que usted goce solamente de las bendiciones del Señor? Y lo práctico, porque si lo practicamos, nosotros sin duda vamos a ser bendecidos. Entonces la semana pasada yo estuve hablando claramente de todo lo que era el problema de la iglesia de Éfeso. Como dice el capítulo 2, verso 1 en adelante hasta el verso número 6 y 7. Y que era todo en ese contexto lo que se dijo la semana pasada. La iglesia de Éfeso era una iglesia, le voy a pedir a nuestro hermano Jerry que lo ponga para que usted vea, era una iglesia que cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras, porque ese era el énfasis que yo usaba la semana pasada. Dios sabe claramente lo que usted hace, lo que usted dice, cómo usted vive y donde quiera usted hace cualquier cosa. Y esto es importante. Y en esto no debemos nosotros de temer. Hay que decirle, qué bueno, Señor, que todo tú lo ves, todo tú lo sabes. Y tú me vas a ayudar para que yo siga viviendo para hacer lo correcto. Y a la iglesia de Éfeso, Juan le escribe al ángel y le dice, yo conozco tus obras. Y vea en las obras de esta iglesia. Esta era una iglesia obviamente trabajadora, una iglesia que tenía fidelidad, una iglesia que no soportaba a los malos, una iglesia que no había negado el nombre del Señor. Pero hubo un reproche del Señor para ella. Y lo que le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y que no lo son y los has hallado mentirosos. Y luego le dice, yo sé que tú has sufrido y que has tenido obviamente paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero aquí viene el problema. El problema era que la iglesia, como hoy, pudo haberse acostumbrado fácilmente ¿a qué? A lo que era rutinario, venir por venir. Por eso dije yo, hay quien puede estar aquí y no estar totalmente aquí. ¿Sí me entienden? O sea, esto es algo que debemos. A mí me saca así curiosidad que en las noticias dicen, oh, hubo esto y esto disparó las alarmas. Yo espero que aquí se le disparen las alarmas. Mire, me acaba de llegar el bill, ¿dónde están? De esas alarmas. Lo tengo que pagar mañana. Y alguien podrá pensar que eso no sirve de nada. No, sí sirve.
Cada año vienen técnicos, gente autorizada para probarlos. Tenemos un contrato y vienen y se le hace un test a esas. Y cuando esas suenan, no se quede aquí, sálgase corriendo. Que diga, no era nada, bueno, era una falsa alarma. Porque si es verdadera, usted aquí puede quedar, ¿verdad que sí? Entonces, yo hoy quiero que se enciendan las alarmas espirituales que le suenen, para que usted se ponga a hacer algo, para que usted no sea obviamente atrapado por el mal. Yo veo las noticias y dicen, se dispararon las alarmas, pasó esto, se dispararon las alarmas, esto hizo que se dispararan las alarmas, hubo un crimen acá y esto disparó las alarmas, hubo esta violación y esto disparó las alarmas. Yo no estoy diciendo que eso es malo, no, qué bueno que se disparan las alarmas, pero yo quiero que aquí también se dispare la alarma espiritual. Oye bien eso. La iglesia de Éfeso tuvo un problema, el cual no podemos tener nosotros. La iglesia de Éfeso se hizo religiosa, se acostumbró. Lo que hacía, lo hacía por monotonía, lo hacía ya sin interés. Se había perdido, amados hermanos, lo que hace verdaderamente una unión en relación y comunión con Dios. Trabajaban, no aceptaban a los malos, sufrían el daño, pero habían dejado el momento cúspide, lo más alto. Habían bajado de su Everest y estaban ahora en el valle. Servían a Dios con poco interés. Servían a Dios con poco sentido. Se hicieron monótonos y Dios dijo, tengo contra ti, dice el verso 4, que has dejado tu primer amor. O sea, ¿qué quiere decir el Señor? Desde el momento en que me conociste, cuando no te importaba que te hubieran hecho pedazos, así me tienes que seguir amando. ¿Y sabe usted que el diablo nos ha engañado a muchos? ¿Sabe usted que si yo fuera pintor, amados hermanos, fuera como un Picasso o un Miguel Ángel, o simple y sencillamente uno de estos famosos gentes que saben pintar con brocha, yo hoy puedo empezar de pintor y saben que no sé nada, no sé ni cómo combinar pinturas. ¿Ha visto usted un elefante pintar? Puede ser que el elefante y yo salgamos igual, porque el elefante agarra el pincel con la trompa y le hace dire, y hay gente, ¡oh, beautiful! Quedan sorprendidos. Yo digo, yo no le hallo nada, pero bueno, los que le pueden ver, ven mejor que uno. Y yo hoy puedo hacer la obra de un elefante, la verdad. Pero si yo practico 2, 3 días a la semana, me pongo mi lienzo, hermanos, no allá como en el rancho, no, la parte de canvas, ¿eh? Entonces comienzo con el pincelito y comienzo a hacer un pinito como los de aquí, un pinito, hermanos, así. Un arbolito aquí. Y luego ahora las aves se hacen bien fácil. Ahora agarran un pedacito de plástico, nomás lo doblan tantito, le pegan y ¡pau, pau, pau! Ahí están las aves volando. El sol, una media así, y luego una nubecita así. Si yo hago eso, si yo lo hago continuamente, y entre más me meta eso, ¿no iré a perfeccionar yo el arte para hacer las cosas? Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo nunca dejar de ser un buen pintor? Y si no, a más, ir con mucha más excelencia. Yo he estado, hermanos, en las playas que he ido por ahí, he ido a visitar a mi nuera, hemos pasado ahí por la playa y veo gente pintando con botes, hacen unas cosas que yo quedo sorprendido. Y están así de un montón de botes y yo no sé, ya hasta saben dónde está el bote porque ni ven. Y luego agarran otro y con el cigarro y lumbre, santo Dios. Y al final uno no le agarra nada, ¿verdad que no? Yo no sé si nomás a ustedes, perdón, a mí me ha pasado y a ustedes todo lo ven bien. Y yo ya cuando te digo, qué revoltijo está haciendo. Y luego yo veo que hace algo bien bonito y luego se le encima con otra cosa. Ya la regó este. Y al final cuando ya termina, guala, y sale con aquella cosa. Digo yo, eso está bueno. ¿Ustedes creen que esos hacían eso desde el primer tiempo? No. ¿Cómo llegaron a ese punto, a esa práctica? A ese momento, en la práctica. Hoy nosotros, en vez de abandonar el camino del Señor, yo por eso decía con énfasis y lo voy a volver a decir, toda persona que te diga que tú no tienes que estar aquí y que tienes que pasar más tiempo en tu casa y en tu trabajo y en otras cosas que no convienen, te está mintiendo. Porque entre más tiempo pases con el Señor, unido con Él, en comunión con Él, amándolo a Él, Él te va a decir qué buena cosa hiciste.
Esa es la verdad, esa es la realidad. Esta iglesia había dejado la práctica hermosa de estar bien enamorado del Señor, que todo lo que hacían, amado hermano, lo hacían con sentimiento, con emoción, con propósito divino, y Dios lo aprobaba. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso el verso 5 dice: recuerda pues de dónde has caído. Si yo me aviento de aquí para allá, de lo alto hacia abajo, caer no cae, hermanos, de abajo para arriba. Nosotros los mexicanos, ojalá no se vayan a enojar ahí conmigo, salte para afuera. Pues ya al salirte, pues es para afuera, nunca se sale para adentro, sí. Recuerda de dónde has caído. Si usted era una persona que tenía una comunión y una relación con el Señor, y hoy esporádicamente lo ama y lo sirve, usted ha caído, cayó abajo, está abajo. Y luego dice el Señor, en lo que era obviamente, recuerda dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras, pues si no, vendré a ti como iglesia y quitaré el calendero o el calendabro del medio de ti. Quitaré mi presencia, serás un grupo de gente guapa, hermosa, bien bañada, bien vestida, bien rasurada, bien puesta, pero sin propósito divino. Y quiero que sepan que hay un montón de iglesias que tienen todo menos el propósito de Dios. Y yo no estoy aquí para juzgar y no me meto en cuentos, andar criticando otra iglesia. El tiempo me falta para predicar una gran verdad aquí. Pero yo quiero, amados hermanos, que ustedes vean. Y el Señor obviamente no aceptó eso, lo reprobó, incitó a la iglesia a que cambiaran, a que hicieran las obras primeras. Si no, vendré pronto a ti y te quitaré de tu lugar, quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, si no hubieras hecho esto. Y luego yo concluí en el verso 6, pero tienes unas pocas gentes que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales, dice el Señor, yo también aborrezco. ¿Y sabe qué? Usted no tiene que decírmelo, yo lo sé. Insisto, si usted quiere, después venga y me diga, deme nombres de iglesias que usted dice que están así, y yo se lo doy. Hay gente dentro de estas iglesias en un estado de adulterio y de fornicación, viviendo, y según ellos tienen una comunión con el Señor. Eso no es verdad. Porque Hebreos 13:4 dice desde hace miles de años, y va a decir hasta el final, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Entienden, amados hermanos? Y esa es la verdad. Entonces hoy nosotros, aquellos hombres nicolaitas, seguidores de Nicolás, ellos comenzaron en una ciudad idólatra, una ciudad entregada a la sexualidad, en una ciudad atestada de pecado, como hoy podemos estar aquí. Alguien siempre dice, oh, Las Vegas, Sin City, la ciudad del pecado. No nomás Las Vegas. Aquí también hay diablo. En Lake Tahoe, que está más chiquito, también hay diablo, ¿sí o no? En Bishop, dice mi esposa, a mí me frustran estos pueblos cuando paso por aquí. Y le digo, ¿por qué? Pues no hay gente. No, sí hay, pero están en su casa. Tú y yo somos los únicos que pasamos a las 2, 3 de la mañana siempre. Sí hay. En Long Pine, Big Pine, sí hay gente. ¿Cómo que no? Y dice mi esposa, estos pueblos están bien chiquitos. Bueno, tan chiquitos, pero si hay gente. Y sabe una cosa, allá también hay diablo. Allá también hay pecado. Allá también hay maldad. Hoy nosotros no podemos solamente definir una sola ciudad. Oh, esa ciudad es la ciudad del pecado. No, donde quiera está el diablo, donde quiera hay pecado, donde quiera Dios quiere que se haga su voluntad. Entonces hoy nosotros, habiendo entendido esto de la iglesia de Éfeso, entonces ahora sí, yo puedo pasar a lo que es obviamente el mensaje y la práctica de la iglesia de Esmirna. Ahora yo leí el verso número 9 y 10 del capítulo 2, pero voy a ir al verso número 8 para que vean ustedes que el Señor nuestro Dios le dice también al ángel de esta iglesia a través de la carta que llevaba Juan, que Dios obviamente había mandado, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Qué era lo que le tenía que escribir? Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. ¿Quién era ese? Digan todos conmigo, era Jesús. Porque no hubo otro que haya muerto y que haya resucitado y que esté vivo y sentado en su trono de gloria. O sea, vean, ¿por qué me enfoqué aquí también? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Qué le voy a escribir? Dile que el primero y el último, para que si alguno tiene duda que Jesús es Dios y es Dios sobre todas las cosas, es el Dios de la eternidad, es el verbo de Dios encarnado, es el Hijo de Dios manifestado en grande. Y en esta iglesia creemos, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Los hombres y las mujeres de aquel tiempo lo vieron a Él. No hay otro Dios. Él es el creador de todo. Él es el Señor que vive y que reina por siempre y para siempre.
Y por eso el apóstol Pablo declaró estas palabras en 1 Timoteo 3, 14 y 15. 14 y 15 dicen: si yo tardo para ir a verte, Timoteo, tú sabes cómo debes de comportarte, tú sabes cómo debes de vivir, tú sabes lo que debes hacer, tú sabes lo que debes hacer en medio de la iglesia. La iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe usted que aquí adentro, pasando este techo falso, hay unas vigas sentadas allí en esas columnas? Y esas columnas detienen todo. Esas columnas están deteniendo esta verdad aquí. ¿Sabe quién detiene la verdad? Nosotros, los que creemos en la encarnación de Dios, en la manifestación de Dios, en la venida del Señor nuestro Dios al mundo. Es ese mismo Dios que dice: yo soy el primero y el último. Si usted va al Antiguo Testamento, solamente va a hallar que Jehová, Yahweh, Elohim, Adonai, como usted lo quiera mencionar, Dios es uno. Y ese Dios, dice la Biblia, ese Dios le dice a Pablo, para que si yo tardo, le dice a Timoteo, a Pablo y Pablo a Timoteo, para que si yo tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Escuche bien: la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego dice el verso 16: e indiscutible, algo que no se tiene ni que discutir. Y yo no estoy aquí discutiendo, estoy aquí predicando. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad de Dios. Grande es el misterio que estaba oculto, como dice Colosenses, como dice la palabra de Dios en Efesios, como dice la Biblia. Grande es el misterio de la piedad de Dios. Grande es este misterio. ¿Cuál? De la piedad de Dios. El que Dios haya tenido misericordia, que en su bondad haya venido a salvar al mundo perdido. Dice: Dios fue manifestado en carne. Por eso la Biblia declara en Filipenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible. Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Él. Colosenses 2:9, el apóstol Pablo quería sacar a los hermanos de aquellas filosofías y de las huecas sutilezas que estaban abordando a la iglesia, como a esta iglesia también. La perseguían y había gente que se oponía. Y en Colosenses 2:8 al verso 10, el apóstol Pablo dice: ustedes no pongan atención a las filosofías y a las huecas sutilezas según cómo se mueve o rige el mundo, y no según Cristo. Y luego declara el verso 9: porque en Él habita, porque Dios nunca pasa. Él es ahora, Él fue ayer y Él es mañana. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entendieron eso? Ayer Él fue Dios, hoy Él es Dios, mañana Él sigue siendo Dios. Él es el mismo. Y el apóstol Pablo dice: porque en Él habita, porque si Dios pasara, en Él habitó. No, en Él habita hoy, en este momento. En Él, en el Señor Jesús, completamente, corporalmente en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios, sus atributos, perfecciones, todo en Él habita. Y el apóstol le dice a los hermanos: si ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo eso le dije, porque solamente vuelvo otra vez al texto de Apocalipsis 2:8. Estas son las palabras del Espíritu Santo de nuestro Dios, hablándole obviamente por medio de Juan al ángel de la iglesia, y le dice claramente estas palabras: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, dice esto, o el primero y el postrero. ¿Cómo lo quiere usted leer? Como sea, ¿da? Es lo mismo. Y luego dice: el que estuvo muerto y vivió. Y dice esto. En otra versión que yo fui obviamente y tomé, porque me gusta comprobar en varias Biblias, no solamente me voy a una, y encontré, dice: el que estuvo muerto y que ha vuelto a la vida. El que murió, dice otra versión, y ha vuelto a vivir. El que estuvo muerto, ¿quién estuvo muerto por 3 días? Por causa de usted y de mí, causa de la humanidad, y por la esperanza de la redención para la vida eterna, Jesús nuestro Señor. El que estuvo muerto, el que estuvo y volvió a vivir. Dice entonces en el verso número 9, vea lo que dice el verso. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. Qué terrible esto. Esto no nos puede pasar. Esto no puede ser. Esto no puede acontecernos a nuestra vida. Porque esto obviamente ya pasó. Hubo gente en aquel día que, engañados obviamente por el error, fracasaron en sus vidas.
Imagínese aquí que alguien vaya pasando y que diga, todos ustedes son una sinagoga del diablo. Y cualquiera que no esté bien en su cabeza lo puede decir. Lo malo es que nosotros le demos la razón. Bola de mentirosos, bola de rateros, bola de impostores, bola de falsos. No tienen sinceridad, hablan mentira con facilidad. Bola de maleducados, que nosotros le demos lugar. Porque cualquiera puede decir lo que quiera. Pero aquí, amados hermanos, aquí no hay error. Aquí es Dios diciendo de una iglesia. No son iglesia. Son lugar donde se congrega pura gente que sirve al diablo. El diablo lo va a perder. Dios nos vino a salvar. El diablo no tiene nada bueno. Dios es bueno, es santo, justo, maravilloso, misericordioso. ¿Ven por qué son necesarias estas predicaciones, amados hermanos? Es irónico que yo ahorita diga, levanten la mano los que se quieran ir al cielo. Porque puede haber alguien que diga, no le voy a decir. No le voy a decir nada de eso. Eso no nos conviene. Pero el Señor dijo estas palabras. Era una blasfemia. Era esto, blasfemia de los que dicen ser judíos. Gente obviamente que debía de haber estado esperando el momento de la encarnación, el momento del advenimiento, de la venida del Señor en carne. Gente que debiera estar feliz y sentirse poderosos como nación y decir, qué privilegio que el Señor nuestro Dios vino y nos visitó. Y por los judíos es la salvación, dice Jesús en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Pero muchos de ellos no se percataron de nada. Dice, es una blasfemia decir que eres algo y que no vivas como tal. Por eso ahora, amados hermanos, yo no voy a ir aquí, voy a llevar el detector de mentiras aquí o el detector de vidas. Y donde esté mal que comience a pitar, ¿verdad? Un día así le hice en una prédica, le dije, hermanos, aquí mi teléfono es el detector de falsedad. Y dije, y donde mi teléfono encuentre falsedad va a empezar a pitar. Y yo iba caminando, pip, así lejos por acá comencé, pip, pip. Y me comencé a acercar y había hermanos, ay no, pastor, no se acerque. Y pip, 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 pip. Y a esos que comenzaron a correr se los puse, pip, un sonidote. Pero aquí Dios le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco cuando mientes, yo conozco cuando haces todo. Podrás engañar a otros, pero a mí no me engañas. Miren, amados hermanos, hoy de estos muchos mensajes no se predican, porque estos mensajes no son de victoria, de gozo, de bendición, de dinero. Tú eres poderoso. Y luego el que predica se hasta tiembla, así como yo en veces tiemblo. Ya de esos mensajes queremos que nos saquen bien llenos de vigor. No, llévense un mensaje que lo ayude a ser capaz de reflexionar y que diga, ¿dónde estoy caminando? En el aire se va a caer. No construya castillos en el aire. No los haga sin fundamento. No los haga sin la dirección del Señor. No los haga porque al final de todo se va a abrir una puerta que lo va a llevar a la eternidad. Al final de todo va a ver la cara del rostro de aquel que tiene ojos como llama de fuego. Al final de todo Él le va a decir, tuviste la oportunidad. Es que el pastor no sabía predicar bien, pero te dejé mi palabra traducida en todas las lenguas de la tierra, amado hermano. Este es el libro más vendido, el libro más leído, pero el libro menos obedecido. De veras, ese aplauso es para el Señor. Hay que dárselo con todo el corazón. Sí, sí, amén, Señor, es verdad. Aunque el pastor no predique bien. Y si cumple 60 a lo mejor, Señor, y menos se le va a empezar a olvidar todo. Bueno, lo bueno que esta palabra permanece para siempre. Vaya y usted aliéntese y diga, qué bueno que en Mateo 24:35 la Biblia dijo el Señor, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra permanece para siempre. Permanece viva y eficaz, es buena, hay que seguirla leyendo, interiorizarla en nuestro corazón, permitirle que nos siga enseñando. Si nosotros no predicamos bien, lee. Pídele a Dios dirección para que te ayude y te enseñe a vivir correctamente y no te equivoques. Hace tiempo miré y en Pakistán había una competencia que era una competencia que era tradicional de la gente de Pakistán. Había una mezcla de cultura entre gente de la India con gente árabe, fíjense bien.
Y ellos, amados hermanos, tenían una competencia, era como la competencia de los gladiadores, y eso lo tuvieron que erradicar. Yo leí en la historia y dije, wow, qué tremendo estaba esto. Y entraban a esa competencia y había hombres, fíjese bien, que montados en un caballo, tenían que pasar por cierto lugar que tenía argollas. Y llevaban como una pequeña caña o un popote para que nos entendamos. Y ellos en el caballito tenían que pasar donde estaban esos anillos. Traca, 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 traca. Y con el popote tenían que meterlo adentro del anillo y cortar el listoncito. Y si lo hacían, se salvaban. Y si no lo hacían, se morían. Alguien dijo, la ruleta rusa es lo más malo que puede haber. Ya sabe cómo es la ruleta rusa. O era, también que ya la erradicaron. En la ruleta rusa se agarraba un revólver, metían una bala y había dos valientes ahí. Al final nomás quedaba uno. Porque los dos valientes tomaban la pistola a menos de que se rajara o a menos de que no se hiciera el plan. Pero en la ruleta rusa, el que la tomaba, si el tiro estaba en el donde estaba el martillo, pues en ese tiempo se volaba la cabeza y el otro ganaba. Pero a medida que eso, ¡pac! Nada, ¡ay! ¡Qué descanso al que no pasó! Y entonces la preocupación al otro. Y a uno de los dos, si alguno de los dos no se retractaba, le iba a tocar el balazo. Qué triste que estuviéramos puestos en esa condición. Dios nunca nos va a poner en esa condición. Por eso ahora se predica, por eso ahora se enseña, por eso ahora se advierte, por eso ahora se está pregonando lo que Dios quiere de ti. Que no te mueras haciendo lo incorrecto, que no te vayas de este mundo sin hacer lo que a Él obviamente le agrada. ¿Está alguien conmigo en esto? ¿Sí o no? La encomienda obviamente para el ángel o mensajero de la iglesia de Esmirna era obviamente que ellos tenían que seguir adelante en medio de la lucha, los problemas, de la consternación. Ellos tenían que seguir haciendo la voluntad de Dios. Y una descripción bien clara del carácter del Señor Jesucristo, obviamente, lo podemos ver allí, que insistentemente estaba buscando la manera de ayudar a la gente. De ayudar a la gente. Yo puedo ver en mi Biblia, amados hermanos, desde el principio, veo a Dios en la palabra, teniendo misericordia a la gente. Y veo a Dios al final de las dispensaciones, a Dios con esta palabra ayudando a la gente. ¿Qué más queremos de Dios? ¿Qué excusa podremos presentar los que somos y los que no han sido nunca? ¿Qué podremos decirle al Señor? Cuando Él obviamente haga que se quite o se enrede el telón de la vida y nos presente el tiempo y diga, mira, en esta ocasión te hablé, en esta ocasión tantos años estuve allí, te mandé, hice por ti y tú no quisiste. Te hablé, te advertí, te predicaron, te enseñó un evangelista, el pastor, el que menos creías que te podía enseñar, ahí lo usé tantas veces. Porque yo creo que el Señor, el que cuenta los cabellos de la cabeza, el que sabe de la muerte de los pajarillos, el que hace todo, y aunque eso no está en la Biblia y lo usamos en la Biblia, eso, la hoja del árbol no se cae, eso no está en la Biblia, está en el Corán. En la Biblia no, en el Corán sí. La hoja del árbol no se cae sin la voluntad de Dios, eso no está en la Biblia, en ninguna Biblia, ni en las modernas ni en las viejas. Pero si usted va al Corán y busca, en el Corán sí lo va a encontrar. Y no le voy a dar la página, sino mañana todos van a bajar el Corán para leerlo. No, no lo lea, lea la Biblia mejor. Va a ser que se me confunda y al rato venga ahí con ideas medias salidas. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta, amados hermanos, lo que estaba pasando? Dios nuestro Señor le dice a aquella iglesia de Éfeso, si tú haces esto, yo te voy a dar la corona de la vida, yo te voy a premiar. No, perdona, a ella le dice, tú vas a comer del árbol de la vida, vas a estar conmigo en el paraíso, vas a tener esta poderosa bendición, vas a ser favorecido por toda la eternidad y esto es para ti. Por eso, la persecución viene obviamente de Satanás. Hoy nosotros tenemos que saber que aunque Él nos persiga, aunque Él levante gente, aunque Él haga y rumore en nosotros y critique, eso viene obviamente de Satanás, pero de parte de Dios viene la bendición. Satanás, el diablo, habrá o hará que los creyentes obviamente sean encarcelados en aquel tiempo de angustia y de persecución, pero el Señor dice, no temas. No te preocupes por nada de eso. No te aflija esto. ¿Saben ustedes que ahora acaban de matar a 70 personas en una iglesia en la India y en África? Mataron a otro grupo, no sé si 40 o 70 en un lado, los decapitaron.
Y alguien podrá decir, sí, por andar ahí haciendo bola. No, qué bueno que murieron sirviendo al Señor. Qué bueno. Malos los que viven, y como estuve predicando en la mañana, y viven sin propósito divino. La cosa es de que aquí el Señor obviamente le estaba diciendo a la iglesia, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo voy a hacer todo lo necesario para que tú puedas tener el éxito y salgas triunfante en la vida que yo he destinado para ti. Por eso los creyentes no deben temer a la muerte física, ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los resultados solo serán la obtención o la ganancia, obviamente, de la vida eterna con el Señor. A esta iglesia se le dijo, no temas. El diablo te va a encarcelar, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel. Satanás obviamente no podrá dañar, los cuerpos mortales de las personas, dañando el alma. Nada, ningún daño espiritual podrá hacer. Por eso la Biblia dice en Mateo 10:28, y esta es una gran verdad, y el Señor Jesucristo hablando les dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, más bien debes de temer. Más bien debes de entender que hay uno que puede matar el cuerpo y el alma. ¿Y cómo? Obviamente poniéndolo o arrojándolo en el infierno. Y ese es Dios. Pero Dios hoy quiere que la gente no vaya allá. Dios hoy quiere que la gente no se condene. Dios hoy quiere que la gente se salve. Dios hoy quiere que haya una bendición grande en tu vida. ¿Entiendes esto? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en ese lugar de tormento. Dios no quiere que vayamos allá. Dios no quiere que vivamos vidas deshonestas. Dios no quiere que hagamos maldad. El dolor es parte obviamente de la vida, pero nunca, nunca, escuche bien, es agradable sufrir sin importarte por qué estás sufriendo. Si estás sufriendo por causa del Señor, bienaventurado eres. Si estás padeciendo porque la gente te persigue, tu familia, tus amigos, tus compañeros, tus vecinos, compañeros del trabajo, porque eres cristiano, bienaventurado eres. Mire, hermano Jerry, póngame 1 de Pedro 4:12 y vamos a ir hasta el verso 15. No me iba a meter ahí, pero escuche bien. Vea usted y vamos a verlo. Vamos a dejar esto y ahorita vamos a volver ahí a Mateo 10:28, ¿ok? Pero vea, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. Vean bien, vea el verso siguiente, del verso 12 al verso 15. Dice, si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Quién les dijo a ustedes que la vida cristiana no es una vida de persecución? Gente ya no viene a la iglesia. ¿Por qué no viene a la iglesia? Oh, pues es que mis primos no me dejan en paz. El diablo usa a tus primos y tus primos obviamente te apartaron del amor de Dios, de su bondad, de su misericordia, de la esperanza, de la fidelidad de Él. Cuando la vida cristiana es mentira, cuando alguien venga y te diga, ¿sabe qué? Usted haga de esto del Señor. ¿Sabe qué? El diablo va a ser el más grande enemigo acérrimo que va a venir a buscarlo. Pero eso no lo debe de detener, lo que lo debe de impulsar es que el Señor un día lo va a salvar, lo va a llevar al cielo y le va a dar una esperanza que no puede ser corrompida. Y esta palabra, amados hermanos, dice, ustedes no se sorprendan, gócense. ¿De qué? De la persecución, del sufrimiento, del dolor. Gócense por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en el momento de su manifestación, dice, en el momento de la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Y luego dice el verso 14, si sois vituperados, o sea, si la gente habla de ti, si la gente te mancilla, habla y dice, hermanos, a mí la gente no me baja de ratero, no me bajan de ratero. Y eso es que cuando llegué a Minden, Dios ya me había dado muchas de las cosas, las cuales tengo hasta ahora. Pero no importa quién sea, no importa que sea indio el indio, no importa que sea americano, la gente va a tener su propia opinión. Pero un día todos esos que hablan van a llegar ante Dios. Y ahí les va a preguntar, ¿lo conocías? ¿Sabías de dónde venía? No, entonces ¿por qué hablaste boca larga? Sí, serio. La gente nos trata a nosotros los pastores de flojos. Yo quisiera que ustedes dejen su teléfono como lo dejo yo. Yo nunca lo apago en la noche, nunca. Y pruébeme, márqueme a ver si le contesto. Hay gente que me ha marcado 2, 3 de la mañana y lo agarro y paz de Cristo. Oh, pastor, lo desperté. No, estaba despierto. Pruébeme.
¿Cuántas veces alguien nos ha acusado porque nos llaman del hospital cuando hay grandes necesidades? Gente a punto de quitarse la vida y ahí vamos en la madrugada. Oh, pero hoy no puedo porque está nevando. Hoy no esto. No, pruébenme. Yo quisiera traerlos a muchos de esta gente que habla a la par conmigo, ir caminando a ver cuántos días duran en una rutina como esta. Y sabe una cosa, aquí dice, si sois vituperados, si la gente te maltrata, habla de ti. Si la gente dice, si sois vituperados, dice, bienaventurados sois. La palabra bienaventurado, felices eres. Hermano, en vez de que estemos afligidos, esta iglesia de Esmirna, el Señor le dice, vas a sufrir, pero no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo te voy a dar el resultado final y vas a salir con triunfo, vas a tener victoria. Estas palabras nos deben de alentar. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, los otros, el otro partido, iba a decir los demócratas, pero no, el otro partido, o no voy a decir tampoco los republicanos, el otro partido, al otro lado de la voluntad de Dios. Ciertamente de ellos, dice, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El verso 15 hasta donde quería llegar. Así que ninguno de vosotros que padezca como homicida, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Lo que les estaba diciendo allá. La gente va a hablar, tu esposo va a hablar de ti, tu esposa, tus familiares van a hablar de ti. Lo malo es que nosotros les demos la razón. Cualquiera puede decir lo que quiera, pero qué bueno cuando no le damos la razón. Qué bueno cuando seguimos adelante. Qué bueno cuando seguimos adelante. Ninguno puede obviamente sufrir como un malhechor, como un homicida, como un ladrón, por entrometerse en lo ajeno. Pero el verso 16 dice, pero si alguno de ustedes, obviamente, si alguno de ustedes, ¿verdad?, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Señor? ¿Qué óvole? Y esas palabras son las que lleva el Señor a esta iglesia. No temas a los que te pueden matar, como estábamos diciendo en Mateo 10:28, los que te pueden matar el cuerpo. No temas, teme al que puede matar el cuerpo y el alma arrojándola al infierno. Eso lo puede hacer Dios. Dios no vino, dije yo al principio, a condenar al mundo. Dios vino en la humanidad de Jesús a salvar al mundo. Si alguien se pierde, es porque quiso perderse. Si alguien no llega a la meta con triunfo y victoria, es porque no quiso el socorro, la ayuda, el amparo, la bendición de parte de Dios. ¿Sí o no? Y eso tenemos que entenderlo. Insisto que el dolor, y vuelvo a volverlo a decir, es parte, ¿verdad?, de nuestra vida. Pero nunca es agradable sufrir sin que importe cuál sea la causa. Sufra por causa del Señor. No sufra por andar de malhechor. No sufra por andar de ratero, de mal hablado, de mujeriego, de lo que sea. Todo en contra de Dios. No sufra por eso. No sufra por andar en el mitote. No sufra. Si alguien viene y me dice, ay pastor, no me la acabo, la gente habla de mí. ¿Por qué? Pues porque ando en el mitote. Ah, qué bueno. Ojalá y no nomás hablen, ojalá y un día de estos le den una acomodada al saco. Sí. O que yo venga y que les diga, hermano Vinicio, no me la acabo, la gente habla de mí. Sí, pastor, ¿por qué? Pues porque me meto en lo que no me interesa. Entonces va a decir el hermano, no más hablen de él, ojalá y un día de estos le aparezca, hay un grandote o chiquito, porque hay chiquitos que lo pueden hacer. ¿Sí o no? ¿Entienden esto, amados hermanos? Déjenme volver a mi tema. Fíjate, estoy aquí todo acelerado, pero hay que temer al que puede matar el cuerpo y aún el alma, arrojándolos al infierno. Él no vino a destruir al hombre, Él vino a salvar al hombre. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Hay que tomar el plan de la salvación, la redención. Dios le habla a esta iglesia para que los que estamos hoy militando, digamos, no hay que hacerle como aquellos. Algunos estaban en la iglesia de Esmirna y ellos no eran judíos, no eran nada. Era el grupo de gente que estaban aliados con el diablo. ¿Y sabe qué? Nunca se va a acabar la cizaña en las iglesias. Siempre va a haber. Pero usted procure ser trigo, para que cuando el Señor cosecha se lo lleve al granero eterno del Señor. ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesucristo obviamente elogió a esta iglesia, la iglesia de Esmirna, por su fe en medio del sufrimiento. Su fe en medio del sufrimiento. Miren, amados hermanos,
¿Verdad que es bien fácil ser cristiano cuando no hay pruebas? Es bien fácil venir aquí y cantar cuando usted no tiene ninguna prueba. Yo recuerdo cuando a mí me miraba alguien y me dijo, pastor, usted parece que no tiene emociones. Le dije, ¿cómo? Sí, pues le acaban de diagnosticar a la hermana Elizabeth con cáncer. Y yo me quedé mirando y le dije, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dije yo. Fíjense nomás hasta hermanos de aquí de la iglesia. Vinieron y me dijeron, usted parece que no tiene emociones. Claro que tengo emociones. Claro que hay algo aquí. Pero antes de voltearlos a ver a ustedes, amados hermanos, voy a voltear para arriba. ¿Cuántas veces lo dije? Hay quien me criticó. Porque yo le decía a la hermana Elizabeth, qué bueno que la iglesia está orando por usted. Pero la oración que debe de salir como un cohete espacial, sin nada de impedimentos, debe de ser su oración de usted hacia Dios. Y hubo quien dijo que yo estaba mal. Yo hubiera hecho más mal que dijera, hermana Elizabeth, usted no se preocupe, al cabo hay un ejército orando diario por usted. Qué bueno todos ustedes que diario oran por mí, pero qué malo si yo no oro por mí, por mi casa. Yo dije ahorita en la mañana que ayer miraba a mi nieto en la casa, lo miré y me dolió. Yo dije, Señor, mi nieto ya tiene 13 años, ya entiende lo bueno y lo malo. Te pido por favor que lo salves. Te pido por favor que hables, que llegues a su mente, que toques su corazón, que él solo venga y diga, me voy a bautizar nomás porque soy el nieto del pastor. Voy a aceptar a Jesús nomás porque soy el nieto de la hermana Elizabeth. No, voy a aceptar a Jesús porque Él es el Salvador del mundo. Ayer le hablaba y le digo, ¿entiendes esto, hijo? Yes, yes. Y ese muchacho lo dejé un rato, ¿no? Me habló de tantas cosas, me habló de tanta cosa en tecnología, me habló de tanta cosa. Yo dije, Señor, todo eso que sabe, mejor que sepa la Biblia. Porque bien puede construir cohetes espaciales e ignorar el propósito de tu venida a salvar a la humanidad. Claro que me interesa, claro que sí, claro que yo sufro por lo que es en mi necesidad en mi casa, pero yo quiero enseñar a los míos qué pasaría si hoy yo dejo de estar y mi familia solamente depende de mí, como algunos de ustedes, porque no está la esposa, porque no está el esposo, usted también no puede estar aquí. Pero qué bueno que usted viene, porque un día usted va a llegar ante el Señor y no le va a decir, pues mira Señor, me dejé porque el esposo no venía. Va a decir el Señor, pero yo te salvé a ti. Yo me di por ti. Yo te perdoné a ti. ¿Alguien me está entendiendo? Si no viene uno, bueno, el otro vaya, que no se acabe la gratitud. Qué malo fuera. A mí me dio gusto hoy mirar a los hijos de los hermanos, de la hermana aquí, a las jovencitas. Y yo bendije a Dios, dije, gracias Señor. Gracias, qué bueno que vinieron solas. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que oyeron un mensaje en inglés. Qué bueno. O sea, vea que sí me fijo. No ando viendo ahí con el lápiz, ¿sabe qué? Acá. O tomando video, ¿verdad? Como algunos me toman video y luego después ahí andan hablando. No. Y yo sí me fijo y yo digo, gracias Señor. Estos jovencitos vinieron solos. Y luego veo a otros jovencitos, y luego veo a otros que vinieron solos. Digo, gracias. Qué bueno. Y luego veo a alguna mamá o algún papá. Qué bueno que están apoyando a sus hijos, Señor. Que no se les acabe esto, Señor, vale la pena. O sea, vean, amados hermanos. Vuelvo a mi mensaje porque ya miré que ahí viene el músico y está grandote, no lo puedo pasar inadvertido. Amén. Ahí vienen, ya se acabó. Lo que dije y ya. Pero entiende usted que la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida, con sufrimiento, con tristeza y con dolor, pero su Salvador le estaba enviando un mensaje alentador, un mensaje de vida, un mensaje en el cual le dice, no temas nada lo que te pueda pasar. No temas nada en medio del dolor. Aunque los cristianos eran obviamente gente pobre en aquel día, el Señor le habla a esta iglesia y le dice, tú eres rico. El Señor los animaba, el Señor estaba con ellos. Él obviamente llegaba y Él les infundía fuerza y bendición a la iglesia. Luego, aparte de animarlos obviamente para que no temieran al futuro, para que no temieran nada, el Señor obviamente les insistía que siguieran en ese estado de fidelidad. Hoy yo les digo a ustedes, si pasan por cosas, si hay problemas, si hay dificultades, no permitan obviamente que los aparten de Dios. Más bien, fortalezcanse en la fidelidad de su Salvador. Yo puedo ser infiel, usted puede ser infiel, todos aquí podemos ser infiel. Pero vea que cuando todos podemos ser infiel, la Biblia dice en 2 de Timoteo, en el capítulo número 2, verso del 11 al 13, si morimos, vivimos con Él.
Si padecemos, un día gozaremos. Pero el verso 13, o más bien el 11, vamos al 11, hermano Jerry, póngame el 11. Vea usted lo que dice el verso número 11. Vea, dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Vea, vea, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y luego dice el siguiente verso, y vamos a ir hasta el 13, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pero ahora vea, vea. Y yo era donde le decía el verso 13. Dice, si fuéramos infieles, porque todos podemos ser infieles, el potencial para nosotros. Yo, hermanos, tengo 20 y tantos años haciendo esto. Nadie se me ofenda, pero es algo que a mí eso me da tristeza. Yo fui 100% mundano y buen mundano cuando fui. Hasta 1995. Y yo conocí gente de mi barrio. Conocí gente de mi niñez. Gente que daban la vida por mí. Y yo quiero que sepa que yo, en muchas ocasiones, estuve a punto de perder mi vida por otro vago como yo. Y eso a mí me duele. A mí me duele eso. Porque eso no se ve mucho. Mucho. Un día andaba con el hermano Gustavo Maravilla pescando, hermanos, y el agua salía el agua de ese torrente, hermano Gustavo. Pero había unos peces, hermanos, así. Era imposible que un pescador o dos que andaban ahí dijera, vámonos, está peligroso aquí. Y volteo y me le quedo viendo y le digo, hermano Gustavo, le quiero hacer una pregunta. Dígame, pastor, y usted está parado ahí en un de concreto, ¿da? Y se mueve, hermano, sale el agua por un tubote, una pipota así, y hasta tiembla y se oye. Y salen los pescadones así por un lado. No, hombre, de ahí el que es pescador se quita uno y se avienta uno por ahí como chanó, ¿verdad? Y yo le dije, hermano Gustavo, sí, pastor. Le dije, hermano, si yo me llegara a desmayar, fíjense yo, si me llego a desmayar y me caigo, hermano, aquí, ¿qué hace usted? Se me queda viendo y me dice, yo me tiro, pastor. Hermano. ¿Se acuerda, hermano Gustavo? Hace años de eso, ¿verdad? Estaba más joven. Ahorita sí creo que también se tira. Le dije, ¿qué hace? Yo me tiro. Y yo me pregunté, aquí adentro de mí, me dijo, ¿y tú qué haces si él se cae? Dije, bueno, llamo a 911 primero para que a ver si nos sacan a los dos. Y yo también dije, yo también me tiro. También sé nadar. También sé lo que puedo hacer. Me he metido a ríos con mucha corriente. Me he metido a propósito. Y me han arrastrado, hermano. Sale uno y lo sacan y sale uno por allá. Y me he metido en agua fría. Antes ese era mi hobby, irme a los lagos. Muchos de ustedes saben eso. Y me metía y salía como un camarón bien rojo. Y salía estirado, ¿no? Y sale uno viendo así. Y yo cuando lo oía el hermano me dijo, me tiro. Entonces yo les dije a mis hijos, no tengan problema nada cuando me vaya con el hermano. Él dijo que se tiraba. En serio, yo le dije a la hermana Elizabeth, le dije, porque la hermana Elizabeth dice, es que a mí me preocupa, te paras ahí, si te caes, si te desmayas. No, ya estuvo eso también. Ya le pregunté al hermano que qué hacía. Y como él iba conmigo a pescar, digo, yo me tiro. Entonces dije, bueno, no dijo que ya me puedo desmayar. No, nada. Pero yo previniendo, amados hermanos. Entonces yo hoy le quiero decir a usted, yo aquí estoy para tirarme por usted. Aquí estoy para hacerlo. Aquí estoy. Por eso no puedo predicarles otra cosa. No puedo más que traerles una realidad del carácter de una iglesia que en medio del sufrimiento, su maravilloso Salvador le dijo, no temas. Esto no va a durar mucho. 10 días y tú vas a ser bendecida, vas a ser prosperada. Y eso, amados hermanos, debe de ser el carácter de nosotros en esa parte. Ahora, no la parte de ser sinagoga de Satanás, de ser influenciado por el diablo para ver, nomás que vemos mal en alguien aquí, para echándole encima, para ver cómo lo criticamos, para ver qué decimos mal de él. Pero qué bueno es que usted pueda ver a alguien y que diga, mi hermano necesita ayuda. Y que en esos días te propongas y digas, Señor, antes de que hable con él o con ella, voy a ayunar, Señor, te voy a orar, te voy a pedir dirección. Como hemos estudiado en consejería bíblica, Señor, para saber cómo llegar y darle un consejo que en vez, Señor, mi Dios, de que le dé el tiro de gracia, pueda tomarlo de mi mano y poderlo sacar.
¿Se entienden, amados hermanos? No podemos ser sinagoga, no podemos ser reunión de creyentes aliados con el diablo. No podemos. Vea nuevamente, hermanos, Jerry, Apocalipsis, porque tengo que terminar ahí. Hace rato le dije a uno de los diáconos, le dije, yo acabé a tiempo en el de la mañana. Sí, nosotros nos pasamos, pastor. Aquí también, quiero terminar a tiempo. Pero vea, cuando el Señor le habla a la iglesia, yo conozco tus obras, decíamos en el verso 9, el verso 10, y luego vamos a ir al verso 11, hermano Jerry. Vea usted que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, dice, y tendréis tribulación por 10 días. Seréis afligidos hasta la muerte, dice, y yo te daré, o resiste, sé fiel hasta la muerte, perdón, y yo te daré la corona de la vida. No importa lo que padezcas, no importa lo que se levante, no importa por lo que estés sufriendo por causa del Señor. No por entrometerse uno, ni ustedes ni yo en lo ajeno. No por andarnos metiendo con nadie. Con nadie. Con nadie. Pero si sufres por ser cristiano, eres un bienaventurado. El Señor dice, al final de todo, voy a estar en la meta y te voy a tomar. Te voy a abrir la puerta de la eternidad para que estés conmigo. ¿Recuerdan lo que estábamos ahorita viendo en 2 de Timoteo 2? Del 9 al 11 y luego el 13. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y esto es algo que es solamente de Dios. ¿Quién de nosotros no le ha sido infiel a Dios? Pero no podemos vivir excusados bajo esa debilidad humana. Más bien decir, Señor, no me voy a liar con el mal. Voy a hacer lo bueno, voy a servirte, voy a hacer tu voluntad, voy a hacer lo que es bueno, lo que es agradable. Y en esto, amados hermanos, vea, vamos al siguiente verso, hermano Jerry. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Una es la muerte física y otra es la muerte espiritual, y vamos a hablar al final de eso. Qué triste cuando Dios le diga a la gente, moriste 2 veces, moriste físicamente y espiritualmente, pero el que está hoy en vida y muere 2 veces, física y al pecado, ese no muere en la segunda muerte. ¿Entienden eso? El mensaje a esta iglesia era eso. El mensaje era para que no hubiera esa combinación de gente que en el propósito dañaran a la iglesia del Señor. Hoy tenemos que creerle a Dios. Les voy a pedir que por favor nos pongamos todos de pie y le digamos al Señor, es verdad, Señor, el carácter de esta iglesia está plenamente marcado aquí. ¿Lo pueden ver? Había gente que le aconsejó el Señor, que los exhortó, los animó para que no desmayaran, que 10 días pronto se pasarían, que el diablo no es el que tiene la última palabra. El diablo no es el que va a decidir el final nuestro, es Dios. Cuando estamos con Él, la corona de la vida es el gozo de la vida eterna dada a los vencedores. La corona de la vida es el gozo de la bendición eterna del Señor dada para aquellos, amados hermanos, que luchan hasta el fin. El Señor quiere que eso hagamos. El Señor quiere que no nos detengamos. Yo le invito a usted a que vaya a la radio, vaya y póngale en el 91.3, ¿verdad? Que es el Pilgrim Radio, o la estación del caminante, del peregrino. Y yo ahora oigo a pastores allí que por años cuando yo manejaba un camión ponía el Pilgrim Radio. Y oía a un pastor que se llama Chuck Smith, no sé si vive todavía, no sé. Y yo oía a un montón de pastores, y créanme lo que les voy a decir, no oía yo a ninguno de ellos, a ninguno, por años y años y años. Aquí está el hermano Carlos Real, sabe porque él también fue chofer de camión. Y yo no oía otra cosa más que la radio cristiana, después de que el Señor me alcanzó. Y nunca oía yo a ningún pastor, hace años, tengo apenas como unos 2 años, una urgencia en cada mensaje, una urgencia en cada predicación de estar bien con Dios. ¿Por qué creen ustedes? Porque muy pronto, amados hermanos, la gente se va a quedar con la boca abierta si no nos ve más aquí en la tierra.
puede pasar en cualquier momento, puede ser en cualquier hora. Y no va a haber ahí oportunidad de nada, no va a haber. Hay gente que se engaña: oh, si se va mi esposa, si se va mi esposo, si se van mis hijos, entonces me arrepiento. No, te va a costar. Pero hoy es el momento de recibir gratuitamente vida, salvación y esperanza en el Señor. Hoy es el tiempo para decir: Señor, no importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que venga, voy a seguir adelante, voy a hacer tu voluntad, voy a servirte, voy a hacer lo que es bueno delante de tus ojos, porque tu promesa es, Señor mi Dios, que tú vas a estar allí, que tú vas a bendecirme, que no temas. Fíjense qué palabras del Señor: no temas lo que vas a padecer. A esta iglesia de Esmirna, yo recuerdo cuando andábamos en Antioquía, llegamos, hermanos, y pues no nos tocó llegar con el grupo. Y dice mi esposa: ¿y cómo le vamos a hacer? No nos entiende la gente. Y llegué yo y le dije a unas gentes ahí, le digo: ¿You know the book of Revelation? No. ¿Do you know the Bible? No. Y luego yo le decía: Esmirna, queremos ir a Esmirna. We want to go to Esmirna. La muchacha, veo su cara. Y le dije: espérame, mija, una lapicera. Y lo apunté: Esmirna. Oh, you guys want to go to Esmirna? Oh, Esmirna. Te dije, hermana Elizabeth, que era Esmirna. No nos entendía Esmirna y Esmirna. ¿Y saben qué, amados hermanos? Tuve el privilegio de poder ver lo que era la iglesia. Tuve el privilegio de ver la iglesia de la Odisea. Tuve el privilegio de ver la iglesia de Filadelfia, la de Teatira. Tuvimos el privilegio. ¿Y saben qué? Unas iglesias, hermanos, de grandes como de aquí a la puerta y hasta allí. Pero una sí estaba gloriosa y grandiosa. Y esa también voy a predicar. Esa iglesia tenía mucho. Los pisos todavía de esa época los miré y dije: wow, esta era una iglesia rica. Esta no era una iglesia pobre. Esmirna era una iglesia pobre. Había pobres entre ellos. Pero el Señor reinvirtió eso. Vea, póngame otra vez el texto, hermano Jerry. Tú eres pobre. No lo negó el Señor, tú eres pobre. Pero en realidad era una iglesia rica. Era una iglesia bendecida, prosperada por Dios. Era una iglesia que lo tenía todo. Tenía al Señor, al Salvador. Y eso nunca se me va a olvidar. Cuando yo llegué y miré la iglesia de Esmirna, era como de aquí a la puerta. Y como de aquí, tal vez a donde está la hermana Gloria, era un cuadrito chiquito. Y ahí estaba la iglesia. Pero cuando llegué a otra iglesia, wow, miré, dije: man, la pura entrada de esta iglesia era todo el edificio de aquella otra. Pero allí lo importante, vea, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. El Señor dijo: eres pobre económicamente, pero en mí, vea, pero tú eres rico. Porque la riqueza del Señor no consiste, como prediqué en la mañana, en los bienes que uno posee. Más antes la palabra de Dios dice, y dice claramente en Santiago 2 y verso 5: hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. ¿Pero para qué los eligió? Para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman, a los que soportan, a los que son fieles, a los que siguen con Él. Y esa era la verdad. Esta iglesia, el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 6:10: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque muchos ricos de este mundo en verdad son pobres en cuanto a la fe, al conocimiento, las promesas del futuro. Muchos no tienen lo que usted y yo tenemos. Algo yo le recomiendo a la iglesia como pastor: hay que seguir adelante, hay que ser fiel. No importa lo que venga y lo que se levante, la mano poderosa del Señor estará allí para bendecirnos. Cada día camine como viendo al invisible y siga adelante haciendo la poderosa voluntad de Dios. Habrá alguien, mire, yo ya me voy a callar. Y este praise team que está aquí va a cantar. Y lo que queremos hacer es que ellos ministren con su alabanza. Pero también le queremos invitar a usted que venga y que reflexione en esta palabra aquí.
que venga y que le diga al Señor: Señor, oí esto y esto yo lo tomo personal, esto es algo que yo tengo que hacer. Señor mi Dios, he estado a punto de tirar la toalla, como decimos los mexicanos, he estado a punto de abandonar, me ha dolido lo que los amigos, compañeros del trabajo y mi familia hacen contra mí, pero hoy este mensaje me alienta, hoy este mensaje me dice: Señor mi Dios, que no me preocupe, que al final de todo tú me vas a dar a mí la corona de la vida, al final de todo me vas a bendecir de una manera tan grande. Habrá alguien que quiere venir y decirle a Dios: Señor, gracias.